Queremos continuar sobre nuestros pasos que venimos todos los jueves hablando sobre este tema tan esencial, un tema, según mi criterio, muy importante para nosotros los creyentes: renovando el alma. Estamos ya en la faceta emocional. Hemos hablado ya de 2 dimensiones. Hoy vamos a hablar de la tercera de ella. Vamos a hablar de los desequilibrios en las dimensiones, en la dimensión emocional de la afectividad. Entre paréntesis usted ve ahí que dice Jacob Israel, porque es el arquetipo de esta dimensión. Primero que todo, recordemos, esta es la tríada de las dimensiones que forman la faceta emocional. Usted ve la esfera superior derecha, es la otorgabilidad, ya hablamos de ella. En la parte superior, pero en la parte izquierda, está el autocontrol, ya hablamos de ella. Y hoy vamos a hablar de la que está en el centro, en la parte inferior, la afectividad, el corazón emocional. Esta dimensión tiene muchos problemas, así que hoy no vamos a alcanzar a ver el tratamiento, solo vamos a ver los desequilibrios. Vamos a considerar sobre lo que es la afectividad y sus desequilibrios. En la afectividad, el arquetipo es el tercer patriarca, Jacob. Ahora bien, Jacob heredaba la misericordia de su abuelo Abraham y el rigor de su padre Isaac. Por eso los abuelos son misericordiosos con los nietos y los padres son rigurosos. Cada uno de los arquetipos, Abraham e Isaac, cumple una función específica que tiene una influencia determinada sobre el arquetipo de la afectividad, que es Jacob. Entonces, Jacob, en cuanto a su rol de nieto, debe ser misericordioso con su abuelo Abraham, y en cuanto a su rol de hijo, debe aprender a ser riguroso con su padre Isaac. Sin embargo, la pregunta es: ¿quién es realmente Jacob? ¿O quién es realmente la afectividad, no? La afectividad está representada por Jacob. Entonces, es simplemente un producto. Jacob es el producto de la educación de sus padres y sus abuelos. Jacob desea saber quién es Jacob. Quizás en la primera etapa de la existencia, Jacob asume la tradición, pero cuando Jacob se transforma porque conoce a Dios cara a cara, entonces ya no hereda la tradición de la creencia en Dios, sino que ahora lo conoce en forma directa. Estamos diciendo esto porque asumimos que ustedes ya conocen la vida de Jacob. Cuando se cree que la existencia es solo lo que hemos heredado, uno es Jacob. Sin embargo, cuando uno experimenta por sí mismo la existencia, entonces Jacob se transforma en Israel. Aquí que estamos diciendo que cada uno de nosotros tenemos estas características, si es que tenemos la dimensión de la afectividad. Todos los seres humanos somos afectivos. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de demostrar los afectos. Y esa dimensión de la afectividad está representada en la Biblia por la vida de Jacob, que después se transforma en Israel. Veamos. La dimensión de la afectividad es la única que posee 2 arquetipos, el de Jacob y el de Israel, y ambos arquetipos sobre la misma personalidad. Mi afectividad o es hija del otorgamiento y del autocontrol, o mi afectividad puede ser construida a partir de mi mirada hacia el Espíritu Santo que mora en mi espíritu. Jacob debe conquistar su propio autocontrol y otorgamiento. Entonces ya la herencia no le funciona. Ahora funciona su propia experiencia personal. Y es entonces cuando Jacob
cuando el ángel de Jehová le pregunta ¿cómo se llama?, la conciencia de Jacob se despierta y desde su interioridad se pregunta: ¿quién soy? Entonces realmente ahí es cuando se transforma en Israel. Israel representa el arquetipo de la afectividad cuando extrae las potencialidades interiores desde el Espíritu por el Espíritu Santo para ascender hacia la vida del Espíritu. Cuando mi afectividad recibe y acepta la herencia, entonces no experimenta la existencia por sí misma, sino tal como los otros me han explicado que funciona. Pero cuando es mi experiencia personal, es la afectividad la que se eleva hacia la vida del Espíritu. Entonces alcanzo realmente mi verdadero conocimiento o mi autoconocimiento. Y así elevo la afectividad a la posición en que se encuentra el conocimiento. Y si conozco, entonces alcanzo a través del conocimiento la vida del Espíritu. Las mujeres nos aventajan a los varones en esto, porque las mujeres son más afectivas que los varones. Nosotros los varones tenemos etapas en donde no nos da temor de demostrar nuestra afectividad, pero nosotros los varones no somos constantes en eso. Se nos olvida. Como se nos olvida y no somos constantes en eso, no ejercitamos la experiencia de la afectividad para encontrar nuestra vida en el Espíritu Santo. Entonces decimos que las mujeres nos aventajan en eso porque las mujeres son más sensibles, porque no tienen temor a demostrar sus emociones, su afectividad. Entonces en un momento en donde la presencia de Dios se mueve, la mujer es propensa a ser tocada más rápidamente por el Espíritu que nosotros los varones. Entonces a nosotros los varones nos cuesta un poquito más. Aquí vemos en esta gráfica, en la parte superior, esferas de color rojo que son la faceta intelectual. Tenemos la sabiduría, en la parte izquierda tenemos la inteligencia y en el centro tenemos el conocimiento. El conocimiento es el corazón intelectual. Y en la parte inferior, debajo de la línea blanca, tenemos la tríada de la faceta emocional. Tenemos en la parte derecha la otorgabilidad, en la izquierda tenemos el autocontrol y lo que estamos hablando hoy, la afectividad. Lo que el párrafo anterior dice es que cuando nosotros nos experimentamos, no tenemos temor, no tenemos miedo de expresar nuestra afectividad, de descubrir realmente quién somos, porque en esta dimensión es donde nosotros tenemos la responsabilidad y la capacidad de descubrir quiénes somos, ¿no? Emocionalmente. Y si lo podemos hacer, entonces la afectividad se puede elevar a este nivel del conocimiento que es más interior, y de ahí la afectividad puede alcanzar el conocimiento espiritual, o sea, la vida del Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu. Recuerde que el corazón del hombre está arriba, el espíritu, luego el conocimiento, luego la afectividad y abajo estaría la pulsión sexual. Esas son las dimensiones del corazón. Es importantísimo. Como esta dimensión de la afectividad está justo en el centro del centro, realmente es la dimensión central de todas las dimensiones. Aquí hay gravísimos problemas. O sea, nosotros somos afectados en todas las áreas y en todas las dimensiones. Sí, somos influenciados en todas las áreas, en todas las dimensiones. Sí, pero aquí el corazón, ahorita vamos a hablar del ego, o el ego es lo que más es afectado y es lo que más es influenciado en nuestra personalidad. Al aceptar quién soy, comienza el inicio de mi liberación interior, porque ya no cargo con las culpas de mi finitud, sino con la responsabilidad de mi propia autoconstrucción
Porque en Cristo no hay culpables, pero sí hay responsables. Ojo con esto, no nos vayamos a dejar creer las mentiras del diablo. Cuando el diablo nos acusa diciendo que somos culpables. Claro, podemos meter la pata, claro, podemos cometer pecado delante del Señor de cualquier índole. Puede ser un pensamiento, puede ser una palabra, puede ser una acción o puede ser una omisión. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno pero no lo hace, es pecado. O sea que es pecado no hacer las cosas buenas que sabemos hacer. Y de cualquier índole que sea el pecado, obviamente debemos confesarlo, obviamente debemos venir en arrepentimiento, pero en Cristo. Si estamos en Cristo, que lo estamos, y aunque estamos en Cristo podemos meter la pata, sí, pero en Cristo no hay culpables, pero hay responsables. Tenemos la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, miren esto. ¿Cómo se responde entonces la pregunta sobre ¿quién soy? En primer lugar, no existe situación estática en el orden espacio-temporal, ya que todo es dinámico, todo se mueve. Soy el que estoy siendo y no soy el que fui, porque en Cristo todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Entonces, ¿quién estoy siendo dentro del proceso de construcción? O sea, Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado conmigo. Si Él hubiera terminado conmigo, si todavía no hay algún proceso por el cual Dios tiene que trabajar en mí, vea, ya el Señor me hubiera recogido. Hace rato ya me hubiera recogido. Ya me hubiera llamado a su presencia. Pero si estoy vivo, quiere decir que todavía hay un proceso, hay una construcción que no se ha terminado de parte de Dios para mi vida. Si mi afectividad mira hacia el Espíritu, donde mora el Espíritu Santo, o sea, en forma interior ascendente, entonces la pregunta es, ¿quién quiero ser? Eso es lo ideal, que nos movamos hacia allá. Pero si la afectividad mira hacia la sexualidad corporeidad, o sea, en forma exterior y descendente, entonces la pregunta cambia y se formula como: ¿qué ven los demás que soy? O sea, palabras, traducción. Cuando yo me fijo mucho en el qué dirán los demás de mí, eso es una indicación, un indicio, un síntoma de que estoy mirando hacia la sexualidad, hacia la corporeidad, hacia el exterior. O sea que no estoy trabajando hacia el interior. Si yo estoy trabajando hacia el interior, mi afectividad mira hacia de forma interior y ascendente. Entonces yo voy a preguntarme, bueno, ¿quién quiero ser? Dentro de un año, ¿quién quiero ser? Dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5 años, ¿voy a ser mejor que lo que soy ahora? ¿Voy a seguir estancado? ¿O voy, como dijo por ahí una ministra, o voy decreciendo? No, que el que lo entendió, lo entendió. Bueno, y uno percibe que el ego, en cada nivel, el ego es la afectividad, en cada nivel es completamente diferente, porque mi ego percibido en la materialidad del exterior no coincide con mi autopercepción personal dentro de la afectividad. La afectividad es la dimensión de la interioridad y es de las más desequilibradas del alma. Nosotros la denominamos como el ego emocional, frente a la dimensión de la pulsión sexual, a la que denominamos como el ego exterior. Por ese motivo, la afectividad es muy importante,
porque representa la energía de la interiorización o de la introspección personal. Otras definiciones posibles sobre la afectividad es cuando decimos que logramos equilibrios en la coordinación de la otorgabilidad con el autocontrol, las otras dos dimensiones que ya hablamos del nivel emocional. Y es entonces cuando logramos alcanzar la afectividad. El núcleo de la felicidad trascendente de la interioridad se encuentra dentro de esta dimensión. O sea, es el ser feliz en su interior y la relación de la no dependencia de los acontecimientos exteriores para la felicidad. Porque nosotros estamos dependiendo de lo que ocurra por fuera para sentirnos felices. No. La felicidad es un estado del alma, ahí, en esa dimensión, en la afectividad. En el interior de cada uno de nosotros es donde tenemos que sentirnos felices, no por lo que me ocurra por fuera. ¿Estamos ahí? Bien. La no dependencia de los acontecimientos exteriores de ningún modo produce una apatía con relación a la exterioridad del ego, sino que se logra controlar para que el ego no caiga en la idolatría de la exterioridad. Por supuesto, no podemos caer en la idolatría del propio ego, que es la jactancia como transgresión de la afectividad. Porque sabemos que una de las peores idolatrías es la autoidolatría. O sea, que la afectividad puede cometer transgresión. ¿Cómo comete transgresión la afectividad? Cuando nos jactamos. Porque yo hice, fue gracias a mí, fue gracias a mi idea. Entonces ahí esa transgresión nosotros cometemos una autoidolatría. Entonces es malo si nos fijamos demasiado en las cosas exteriores. Cuando decimos fijarnos demasiado en las cosas exteriores, estamos diciendo que dependemos de eso para ser felices. Y estaríamos cometiendo idolatría exterior, ¿verdad? No cometamos ni la exterior ni la interior. Ahora, esta sería la desviación del ego, la autoidolatría, ¿no? Sería la desviación del ego. La felicidad del ego interior consigo mismo no implica el narcisismo del ego, porque ese es otro desequilibrio que ya vimos, el narcisismo. Y no implica que seamos narcisistas. No, simplemente queremos sentir felicidad porque me estoy autoconociendo y porque estoy conociendo la vida del Espíritu. Que cuando yo no conozco la vida del Espíritu, cuando no conozco la vida que Dios me da, pues me voy a seguir sintiendo infeliz, inconforme. Va a seguir habiendo vacíos dentro de mí, todo el tiempo. Ahora, la interiorización del ego produce la aceptación de las zonas oscuras en el ser, o sea, donde la luz de Dios no ha llegado todavía, que se deben corregir en forma permanente. Esas zonas de oscuridad hay que corregirlas de forma permanente. ¿A través de qué? Del conocimiento de la palabra de Dios. Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Bien, aquí habla del cuerpo, pero por supuesto que en la Biblia el cuerpo es considerado el continente del alma y del espíritu, ¿no? Entonces, si lo que hay en el cuerpo por causa del ojo es malo, lo que tenemos dentro de nosotros es ¿qué? Tinieblas. Pero vea cómo se explica aquí. Dependiendo de cuál es la perspectiva que tengas de la vida, así mismo habrá zonas oscuras o no. Será muy difícil llevar luz a las zonas oscuras si no se acepta que hay zonas oscuras.
esas zonas oscuras aceptadas dejan de ser oscuras, porque ya se identificaron. Y entonces se logra el comienzo de la capacidad de corrección personal. Cuando una persona siente que está corrigiendo cosas y está triunfando y está venciendo, ahí se comienza a sentir felicidad, porque son logros personales, son logros de la personalidad. Entonces yo identifico una zona oscura en mí. Esa zona oscura, al ser identificada, pues va a desaparecer. Ya deja de ser oscura, ya llegó una luz ahí, ya se identificó y comienza a tenerse esa capacidad de autocorrección, y la capacidad de autocorrección trae felicidad. Vea, el ego fue diseñado por Dios para que fuese un ego en movimiento constante, pero ¿hacia dónde? Hacia Dios. Cada movimiento del ego hacia Dios produce indudablemente dificultades en el proceso de construcción del propio ego, siendo el espíritu psicológico, o sea, de mi ser, el yo ideal o la proyección de todas las energías potenciales del yo hacia Dios. El ego es el gran rival del yo real. El ego es importante porque es en donde se encuentra la autoestima, pero el ego tiene la tendencia al egoísmo, mientras que el yo real tiene la tendencia a la identidad. ¿Dónde es el yo real? En nuestro espíritu. Nuestro espíritu está la identidad real, y en el corazón almático, es decir, en el conocimiento, en la afectividad y en la pulsión sexual, está el ego en esos niveles. Pero son como enemigos por causa del pecado en nosotros, la naturaleza pecaminosa. Por eso es que están en rivalidad. Mire, el egoísmo es un desequilibrio sumamente dificultoso de tratar, ya que es algo que tiene que ver con los antecedentes experienciales de cada uno, como por ejemplo lo familiar, la moda social, los gustos personales, etcétera. Son condicionantes que van construyendo al ego. El yo real, en cambio, es transpersonal. El ego es natural, mientras que el egoísmo es artificial. Las dimensiones que conforman al ego son la pulsión sexual, la afectividad y el conocimiento. Al ego no hay que destruirlo, sino encaminarlo hacia la hermandad con el yo real, porque cada vez que intentamos destruir el ego, realmente lo acrecentamos. No puedo destruir algo que hace parte de mi naturaleza sin que sufra consecuencias, porque si es natural en mí, lo es por alguna razón, y no hay caso siquiera con negarlo. Las religiones orientales es lo que pretenden, destruir el ego. No, al ego no hay que destruirlo, hay que llevarlo a que comience a vivir la vida en el espíritu, en donde está el yo real. La pretensión de destruir al ego es una espiritualidad de fuga. Cuando la persona tiene un problema que siente que no puede resolver, entonces busca ser espiritual, lo cual es una motivación incorrecta y daña la autoestima, y se vuelve propenso a que otros condicionen y regulen la autoestima desde sus puntos subjetivos de sus realidades particulares, para depositar en lo espiritual los problemas personales de quien busca sentir alivio de su problema. Eso es lo que hacen los líderes eclesiales, o los líderes espirituales, o los líderes religiosos: vaciar sobre la persona toda la culpa. Afecta la autoestima. Cuando hay un líder espiritual que lo que hace es señalarle el pecado a sus oyentes, el oyente tendría que salir corriendo de ahí. No tiene nada que hacer, porque le están destruyendo su autoestima. No le están ayudando a progresar espiritualmente. Y por lo general, esas personas que oyen a esos líderes así y aprenden así, ellos también se volverán líderes así.
y será una cadena de religiosidad, de equivocación, de errores. Nosotros estamos llamados a conocernos a nosotros mismos para poder después ayudar a los demás. Ahora, mire esto: al problema no hay que aliviarlo, sino que hay que resolverlo. Porque cuando se alivia, la ilusión es solo temporal, y aunque la circunstancia cambie, la realidad seguirá igual, y la experiencia será la infelicidad. La felicidad es lograr resolver problemas circunstanciales en la misma temporalidad de las circunstancias que presentaron el problema. Y si las acciones que fueron el resultado de decisiones que llevaron a la desembocadura del problema deben usarse como la fuerza en el mismo grado para resolverlo. ¿Sabían ustedes lo que son los... Eso tiene un nombre, estoy aquí, se me ocurrió darlo como ejemplo. Los cultivos, de eso nos puede hablar mejor la hermana Diana, que ella sabe más de eso. Un cultivo, ¿qué es un cultivo? Es una segregación de una persona, ¿cierto? La orina, si no estoy mal. Procultivo, ¿sí? Puro cultivo. Bueno, ustedes saben más que yo. Perdónenme por mi ignorancia. Bueno, el desecho de alguien se vuelve el beneficio de otro. Sirve de remedio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este párrafo? Este párrafo dice: mire, tomé una mala decisión. Por tomar esa mala decisión vino un problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a sacarle el cuerpo al problema. Voy a tapar el problema. Lo voy a cubrir. Que nadie se... Bueno, no, señor. Hay que enfrentar el problema con la misma fuerza de decisión como cuando tomé la mala decisión. Ahora debo tomar la buena decisión de resolver el problema. Porque cuando yo no dedico la fuerza para resolver el problema se engrandece sobre mí, se empodera sobre mí, y cada vez el problema se vuelve más grande, porque yo lo vivo tapando. Le tapo por aquí esta esquinita y se me sale por el otro lado, le tapo esa otra esquinita y se sale por abajo, y así sucesivamente, hermano. No, así como tuve el valor de tomar esa mala decisión a sabiendas que esto me iba a traer un problema, utilicemos esa misma fuerza para resolver el problema. Ahora, una resolución en un nivel potencia a la decisión y a la acción para la resolución en otro nivel, hasta que nos volvemos cada vez más fuertes. El alivio es una ilusión de progreso falsa, y algunas instituciones religiosas propician esto en su feligresía, que es lo contrario que estamos hablando ahorita, de líderes que vacían la culpa sobre los oyentes. Bueno, aquí estamos hablando de iglesias, de congregaciones, de grupos de reunión, en donde se habla muy bonito. A toda hora se habla de victoria, de bendición. No existen las cosas malas. Y esos líderes hablan muy bonito, son muy motivacionales. La gente se va de la reunión, se van contentos. Pero al otro día, ahí está el problema. Nadie les enseñó cómo resolverlo, cómo enfrentarlo. Nadie le aconsejó. Simplemente le dice: tú eres un hijo de Dios y tú eres bendecido y tú estás por encima de todo. Son palabras bonitas, alivios temporales, momentáneos. Alivia la conciencia, tranquiliza la conciencia, como en la religión tradicional. La persona pecó toda la semana, hizo y deshizo, y el domingo llega a la misa, se pega una confesadita, 3 Padre Nuestros, 5 Ave Marías, tranquilizó su conciencia, pero no resuelve el problema. Los problemas no se resuelven rezando, ni confesándoselos a un hombre.
no se resuelven tranquilizando la conciencia. El problema sigue ahí. Debemos resolverlo. Dedicar toda nuestra fuerza hasta resolver el problema y alcanzar la paz. Ahora, no querer desprenderme de lo material es un síntoma claro de infelicidad y de egoísmo. Si soy feliz y aún no muero, lo que me queda es dar de mi felicidad a los demás, o sea, enseñarles. Por eso Jesús es el gran maestro. Nos muestra el verdadero camino a la felicidad. Y no es por la renuncia al ego, sino por alinearlo al yo real, que es la identidad en Cristo Jesús. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Deuteronomio 15, del 7 al 8. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Mire las palabras que están en amarillo. En el verso 7 al final dice: no cerrarás tu mano. No cerrarás tu mano. Y en el verso 8 dice: abrirás a él tu mano. ¿Lo notan? No cerrarás, sino que abrirás. ¿Listo? Entonces mire, hay un dicho en el judaísmo que es muy práctico: se nace con los puños cerrados y se muere con las manos abiertas. ¿Cuál es la moraleja? Que toda la vida es para aprender a pasar de la mano cerrada a la mano abierta, para ayudar al otro. Para eso es la vida, no para vivir yo en mi egoísmo. Es para ayudar a otros. Eso trae felicidad. Bien, desequilibrios de debilidad y apertura. Nótese que es el corazón emocional, y del corazón emocional le llueven influencias y afectaciones. Cuando la dimensión es influenciada, ¿qué va a pasar? Se cierra y se endurece. Pero cuando la dimensión es afectada, de abajo para arriba es afectada, o sea, de afuera para adentro es afectada, la dimensión se abre y se debilita. Pues esta dimensión recibe de ambas cosas. Tiene desequilibrios de debilidad y de apertura, y tiene desequilibrios de cierre y de endurecimiento. Veamos los de debilidad y apertura. Ahí tenemos la gráfica. La esfera superior azul representa la afectividad, y la esfera de color púrpura, lenguaje estructurado. La línea lo separa porque aquí abajo es la faceta volitiva y arriba la faceta emocional. Entonces, cuando esta dimensión de lenguaje estructurado, que pertenece a la voluntad, afecta, porque de abajo para arriba afecta a la afectividad, entonces vienen, mire, si el lenguaje estructurado afecta a la afectividad, aparecen iniquidades de debilidad tales como doble ánimo, doble personalidad, inutilidad, ineptitud, soledad, compulsividad, etc., ocasionando una apertura inconsciente y un debilitamiento en la emoción. Expliquemos cada una de esas iniquidades. Doble ánimo, si se le pudiera llamar con una sola palabra, sería inconstancia. Es cuando hoy decimos sí y mañana no. Cuando hoy creemos en Dios porque estamos bien y mañana no tanto porque amanecemos enfermos. Cuando somos una persona llena de fe y mañana no lo somos por alguna circunstancia. Hoy tenemos la convicción de algo y mañana ya no estamos convencidos de nada.
En la Biblia, Santiago nos dice que algo que delata fácilmente a la persona de doble ánimo es la duda. Santiago 1:6. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. La duda hace a la persona una persona de doble ánimo. A veces sí, a veces no. A veces la ola llega, a veces la ola se va. Doble personalidad. La doble personalidad es un trastorno disociativo de la identidad del ego, por el cual una persona posee dos personalidades distintas. Es decir, tiene dos formas de ser diferentes, con sus respectivas estructuras, pautas de conducta, criterios y formas de reacción que condicionan su forma de actuar. Ejemplo bíblico está en Esdras capítulo 9 desde el 1 al 4. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Características de una persona de doble personalidad con relación a lo espiritual, según el pasaje que leímos. No quieren dejar las cosas del mundo o de su antigua religión. Por lo general se une en yugos desiguales, en lo espiritual, en lo emocional y en lo comercial. No entienden que ahora tienen un nuevo linaje, es príncipe o princesa. No valora su condición de jerarquía, por eso no puede ser ejemplo. Inutilidad significa sin provecho, inservible, dañino, inactividad. Mateo 25:30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. A ese siervo lo echan afuera, ¿por qué? Por inútil.